Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El fin definitivo? Can Yaman y Sarah Bluma rompen a gritos frente a su villa mientras los fans estallan contra ella. Lo que sucedió anoche frente a la lujosa residencia de Can Yaman ha dejado a todo el mundo del espectáculo en estado de shock absoluto, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba que una historia de amor que parecía tan sólida terminara en medio de un escándalo de estas proporciones, con gritos, lágrimas y una multitud enfurecida que no dudó en tomar partido. La noche en el exclusivo barrio donde reside el famoso actor turco comenzó tranquila, pero pronto se transformó en el escenario de una película dramática cuando Sarah Bluma llegó a la villa visiblemente alterada, lo que desató una cadena de eventos que hoy ocupan todos los titulares. Según los testigos presenciales y las imágenes que han comenzado a circular, la tensión se podía cortar con un cuchillo desde el momento en que el coche de Sarah se detuvo bruscamente frente al portón principal. No pasó mucho tiempo antes de que los gritos comenzaran a escucharse desde el interior de la propiedad, alertando a los vecinos y, por supuesto, a los fieles seguidores de Can Yaman que, como si presintieran que algo grave estaba ocurriendo, comenzaron a congregarse rápidamente en las cercanías. La discusión, que al principio parecía ser una conversación privada, subió de tono hasta que ambos protagonistas salieron al jardín delantero, quedando a la vista de todos. Fue en ese momento cuando la situación se salió de control. Can Yaman, con el rostro visiblemente tenso y gestos de clara desesperación, parecía estar pidiéndole a Sarah que se marchara, mientras ella, entre sollozos, intentaba aferrarse a su brazo. «No puedes hacerme esto, Can. Tienes que escucharme», gritaba Sarah Bluma, con una voz quebrada que resonaba en la calle silenciosa, pero la respuesta del actor fue contundente y fría. Una frase que los fans escucharon con claridad y que marcó el punto de no retorno: «Ya te he escuchado suficiente, Sarah. No hay vuelta atrás, todo se ha terminado aquí y ahora». Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría, confirmando lo que muchos temían: la relación había llegado a su fin de la peor manera posible. Mientras la discusión continuaba, la multitud fuera de la villa crecía, y lo que al principio era curiosidad se convirtió rápidamente en indignación hacia Sarah Bluma. Los fans, que adoran incondicionalmente a Can Yaman, interpretaron la angustia del actor como una señal de que Sarah le había hecho algo imperdonable. De repente, los murmullos se convirtieron en abucheos. «Deja a Can en paz», gritaban algunos desde la acera, mientras otros coreaban el nombre del actor para mostrarle su apoyo incondicional en este difícil momento. La atmósfera era eléctrica, cargada de una energía negativa dirigida casi exclusivamente hacia Sarah, quien parecía acorralada entre la furia de los fans y la frialdad de Can. En un intento desesperado por calmar las aguas, o quizás para evitar que la seguridad tuviera que intervenir de manera más drástica, Can Yaman se acercó a la reja perimetral. Levantó la mano pidiendo silencio, y aunque su rostro reflejaba un dolor profundo, su voz sonó firme y autoritaria. «Por favor, amigos, necesito que mantengan la calma. Esto es un asunto personal y difícil», dijo el actor, intentando proteger la poca privacidad que le quedaba, pero luego se giró hacia Sarah con una mirada que heló la sangre de los presentes y añadió: «Pero ella se va ahora. Sarah, por favor, sube a tu coche y vete antes de que esto empeore». La multitud estalló en aplausos ante la decisión de Can, interpretándolo como una victoria de su ídolo sobre una relación que, según muchos rumores recientes, ya no le hacía bien. Sarah Bluma, visiblemente afectada por la reacción hostil de la gente y el rechazo definitivo de Can, retrocedió tambaleándose hacia su vehículo. Sin embargo, antes de entrar, lanzó una última mirada llena de rencor y tristeza hacia la casa que alguna vez compartió con él y gritó: «Te arrepentirás de esto, Can. No sabes lo que estás perdiendo». Pero sus palabras fueron ahogadas por los silbidos de los fans que no querían escucharla más. La escena fue desgarradora y caótica. Mientras el coche de Sarah se alejaba a toda velocidad, casi rozando a algunos periodistas que acababan de llegar, Can se quedó de pie en la entrada, mirando fijamente las luces traseras del vehículo hasta que desaparecieron en la oscuridad. No había triunfo en su postura, solo un cansancio infinito. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que sus seguidores conocen muy bien, y suspiró profundamente. Algunos fans intentaron acercarse para pedirle fotos o autógrafos, pero la seguridad de la villa actuó rápidamente, formando una barrera humana. «Lo siento, chicos, hoy no.
Gracias por estar aquí, pero necesito estar solo, se le escuchó decir a Khan antes de dar media vuelta y caminar lentamente hacia la puerta principal de su casa, dejando tras de sí un misterio sin resolver y una legión de seguidores preocupados. ¿Qué fue lo que realmente detonó esta explosión? ¿Qué hizo Sara para que Khan, un hombre conocido por su paciencia y caballerosidad, reaccionara de esa forma tan pública y definitiva? Las especulaciones no han dejado de surgir en las redes sociales. Algunos dicen que hubo una traición imperdonable, otros sugieren que los celos profesionales de Sara se volvieron insoportables. Pero lo único cierto es que la imagen de esa pelea frente a la villa quedará grabada en la memoria de todos. Es importante destacar la reacción de la comunidad de fans. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes bajo el hashtag de apoyo a Khan Yaman, mientras que los perfiles de Sara Bluma se vieron inundados de críticas. La gente no perdona ver sufrir a su actor favorito, y la escena frente a la villa fue la prueba definitiva para ellos de que Sara no era la persona indicada. Siempre supimos que ella no lo merecía, comentaba un usuario en Twitter, mientras otros compartían el video del momento exacto en que Khan le pide que se vaya. La intensidad del amor de los fans por Khan es inmensa, y esta noche demostraron que están dispuestos a defenderlo a capa y espada, incluso si eso significa enfrentarse directamente a sus parejas. Ahora, la gran pregunta es cómo se recuperará Khan Yaman de este golpe emocional. Sabemos que es un hombre fuerte, dedicado a su trabajo y a sus pasiones, pero una ruptura tan pública y conflictiva deja cicatrices. ¿Veremos a un Khan más reservado a partir de ahora? ¿O saldrá a dar una declaración oficial para aclarar los puntos y detener el odio hacia Sara? Por ahora, el silencio reina nuevamente en la villa, pero es un silencio pesado, cargado de las secuelas de una batalla amorosa que terminó en guerra. La historia de Khan y Sara parecía un cuento de hadas al principio, pero como muchas historias en este mundo de fama y presiones, el final ha sido una pesadilla. Lo que vimos anoche no fue solo una ruptura, fue el colapso de una ilusión frente a cientos de testigos. La forma en que Sara intentó justificar sus acciones y la manera tajante en que Khan cortó cualquier posibilidad de diálogo nos dice que esto lleva mucho tiempo gestándose. No fue una pelea del momento, fue la explosión de meses de tensión acumulada. Y ahora, queridos amigos, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto, porque su opinión es lo más importante para nosotros en este canal. ¿Creen que la reacción de Khan Yaman fue la correcta al echar a Sara de esa manera frente a todos? ¿O piensan que deberían haber manejado esto en privado a pesar de las circunstancias? ¿Creen que los fans tienen derecho a intervenir y abuchear a Sara, o se pasaron de la raya? ¿Qué creen que fue lo que Sara hizo para que Khan dijera que no hay vuelta atrás? Y lo más importante, ¿creen que hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de que se reconcilien en el futuro o esto es un adiós definitivo? Por favor, dejen sus comentarios abajo, tengo muchas ganas de leer sus teorías y opiniones sobre este escándalo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre este tema y darle un gran like si les ha gustado este video. Hasta la próxima.